Hola, hoy nos metemos de lleno en la volatilidad reciente del Dow Jones 30, ¿no? Y lo hacemos mirando un análisis bien particular de un canal de YouTube, Jesús Navarrete. Es de finales de julio, principios de agosto de 2025. La idea es entender cómo esta fuente intenta, digamos, conectar todo. Señales macro a largo plazo, las noticias del día y su propio análisis técnico. A ver qué sale de esto. Sí, lo primero que salta a la vista, la verdad, es como una tensión constante en su análisis. Es una señal de alarma fuerte, a nivel general, sí. Pero, a ver, entonces, ¿cómo explican lo que pasa día a día? Porque el mercado no se frena por eso, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahí es donde, bueno, cambian el enfoque de forma radical. Por ejemplo, el 23 de julio hubo una subida y la justifican por anuncios de acuerdos comerciales entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Y les llaman, fíjate, bombas atómicas económicas. Un poco exagerado quizás. Pero al día siguiente, ¡pum!, el mercado cae. Y ahí la explicación es puramente técnica. Hablan de una vela diaria tipo lápida, que, bueno, sugiere que los compradores intentaron subir pero no pudieron. Y también un rechazo en las bandas de Bollinger, otro indicador técnico. Qué interesante cómo van de lo macro a lo súper técnico. Y usan un lenguaje, bueno, muy llamativo, sí. ¿Y qué más dicen de esos acuerdos comerciales, más allá del impacto inmediato en el precio? Bueno, ahí dan su propia visión geopolítica, bastante crítica para Europa y Japón, dicen ellos, por esos acuerdos. Pero ojo, es importante decir que esta es la interpretación específica de esta fuente. No es un consenso ni nada parecido. Entendido, es su lectura. Mencionan también que usan herramientas propias, ¿no? Algo de un calculador de Milton. ¿Qué es eso? Sí, lo mencionan, aunque la verdad no detallan cómo funciona, ¿eh? Pero lo usan para intentar predecir movimientos cortos. Y reportan algunos aciertos. Dicen que previeron una apertura alcista el 25 de julio. Pero también reconocen errores. Una predicción fallida el 29, por ejemplo. Y lo curioso es que, a pesar de esas señales macro tan negativas que ellos mismos marcan, se mostraban optimistas para el final de julio. Se basaban en cosas técnicas, como el soporte de la EMA 9, una media móvil clave. Esperaban que la Fed fuera cautelosa, digamos. Tenían un objetivo de precio, ¿eh? Le llamaban el viajero del tiempo. A ver, a ver. Por un lado, el Buffett por las nubes, señalando peligro. Pero por otro, optimismo técnico a corto plazo, esperando a ese viajero del tiempo. Y cómo juntan eso con la foto general de la economía que pintan, porque también la describen de forma preocupante, ¿no? Ahí está lo fascinante, diría yo. Conviven las dos cosas. Ese optimismo técnico está ahí, junto a datos económicos que ellos mismos dicen que son preocupantes. Mencionan un PIB del 3.0% que, sugieren, podría ser engañoso. Citan al CEO de Alcoa hablando de una demanda de aluminio altísima, quizás insostenible. Y el dato ese, de que el 67% de los estadounidenses no tendrían ni $400 para una emergencia. Tremendo. Llegan a decir que la economía es una zona minada. Una zona minada, pero buscando subidas a corto plazo. Vaya mezcla. Y eso nos lleva a lo que llamaron el gallinero. ¿Qué era exactamente ese gallinero? El MACD, que mide el impulso, estaba negativo. Pero al mismo tiempo, el SAR parabólico, otro indicador de tendencia, todavía daba señal positiva. Un lío, vamos, un escenario de pura indecisión según ellos. Ajá. Y ese gallinero entonces se rompió. ¿Qué pasó el 1 de agosto? Pues sí, se rompió. Hubo una caída fuerte, un despalpazo como le dicen ellos. Y la fuente lo conecta directamente a datos negativos de desempleo que salieron ese día. Sugieren que las pequeñas y medianas empresas la estaban pasando mal por presiones de costos. Y aquí mencionan los aranceles, y expresan una opinión bastante crítica sobre la administración Trump en ese momento. Nosotros solo reportamos que esa es la conexión que hace la fuente, claro. Técnicamente, pues el gallinero se rompió hacia abajo. Clarísimo. Y después de esa caída, de ese despalpazo, ¿qué señales técnicas empezaron a ver? ¿Se puso peor la cosa técnicamente? Sí, identificaron nuevas señales negativas, claro. El SAR parabólico, por ejemplo, empezó a sugerir de 9 a 12 días de baja potencial. Luego vieron cruces de medias móviles importantes,
La EMA 3 por debajo de la EMA 20, la EMA 9 también bajo la EMA 20. Para ellos, eso apuntaba a semanas de posible debilidad. Semanas, ¿eh? Incluso estaban vigilando en gráficos de corto plazo de horas la posibilidad de una cruz de muerte, que es cuando la media de 50 días cruza por debajo de la de 200, una señal bajista muy conocida. Vaya, parece que el panorama técnico se oscureció bastante rápido después de esa caída. ¿Y conectaron esto con algo más estructural, más amplio? Sí, sí lo hicieron. Afirman que la situación del mercado inmobiliario les recordaba la crisis de 2008-2014. Hablan de valores inflados que llevaban a impuestos y seguros impagables para la gente, y lo presentan como una consecuencia de políticas deliberadas para revalorizar activos y permitir refinanciar deuda. Una visión muy crítica de la estructura. Entonces, para resumir un poco la perspectiva de esta fuente que analizamos, vemos alertas macroeconómicas serias, por un lado. Luego un enfoque técnico súper detallado a corto plazo, que a veces parece ir en contra de esas alertas macro, ¿no? Y además, opiniones muy marcadas sobre política, sobre geopolítica, usando analogías curiosas como gallinero o viajero del tiempo. Exacto. Tal cual. Y ponen mucho énfasis, pero mucho, en la necesidad de aprender análisis técnico y fundamental. Casi lo presentan como si fuera un empleo en sí mismo. Una habilidad esencial para navegar estos tiempos. Tiempos que describen como económicamente peligrosos, sobre todo para las pymes y el empleo en general. Me queda una reflexión final, ¿eh? Después de ver cómo esta fuente mezcla todo. Si ellos mismos describen los movimientos diarios como tan dependientes de noticias puntuales, de patrones técnicos que van y vienen, y al mismo tiempo reconocen esa fragilidad económica de fondo tan profunda, Ujú. Pues sí, eso te lleva inevitablemente a preguntarte, ¿no? ¿Cuánto peso real deberíamos darle a esas señales técnicas de tan corto plazo, comparado con los riesgos estructurales, los de fondo, que la misma fuente está señalando? Es una pregunta clave, creo yo. Algo para seguir pensando.